pasado sismo del 19 de septiembre, dicen por allí que sacó lo mejor de nosotros. Todos los que estuvimos en la zona, sobre todo en la Ciudad de México, donde aconteció este terrible temblor, nos dimos cuenta de algo especial, de algo único, ver a toda la gente sacando lo mejor de sí mismos. Vimos desde gente que se dispuso a rescatar a personas y cada vez que salía uno levantaban los brazos llenos de alegría. Veíamos a gente haciendo comida para darle a los rescatistas. Vimos a personas con sus autos llevando víveres. Había personas que decían que podían quedarse en sus casas desconocidos, que habían perdido todo. Vimos a otras personas sacando contactos para que cargaran sus celulares. Vimos a personas en sus autos llevando a personas que no tenían auto. En fin, actos de bondad. Y esto nos llenó de alegría, ¿verdad? Ver el desborde de amor en los seres humanos. Y aunque podemos nosotros concluir que este sismo sacó lo mejor de nosotros, también en algunas otras personas sacó lo peor. Desde personas que vendieron más caro sus artículos en una tienda, desde personas que se metieron a robar a las casas que estaban destruidas, desde personas que desviaron los recursos y los víveres para beneficios personales, o hasta aquellos que van a enriquecerse con donativos, que llegaron para apoyar a los más necesitados. El temblor sacó lo mejor, pero también sacó lo peor del corazón humano. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón humano regularmente va a tender al mal. La palabra de Dios dice en la Epístola de los Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Hoy vamos a hablar de la naturaleza humana, vamos a hablar de nuestra condición, pero vamos a hablar también de la única forma en que el corazón humano puede ser regenerado. ¿Cómo será? De eso vamos a hablar. Quédate con nosotros, lección número 3, la condición humana. En un momento, iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 3, titulada La condición humana. Esperamos que este repaso sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra al estudiarla. Vamos a tocar un tema muy interesante, la condición humana, el corazón humano. Así que esto estará muy interesante porque el corazón humano no cambia. Cambian las culturas, cambian los tiempos, cambian las épocas, pero el corazón humano regularmente sigue siendo el mismo. Y hoy vamos a hablar de eso, justamente, y cómo lo presenta Pablo a través de la Carta a los Romanos. Estamos contentos de darle la bienvenida a nuestros dos colegas que serán parte de esta mesa de conversación, comenzando con el pastor Juan José García. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Aquí estamos listos para compartir la palabra de Dios juntos. Correcto. Pastor Job Alcázar, gracias por estar una vez más con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con gozo para poder compartir un poco la palabra del Señor. Gracias. Pastor Abraham Ramírez, una vez más, gracias. Gracias, pastor. Pues sí, aquí para comentar esto, donde empieza ya Pablo a entrar en materia, ¿no? Y primero da el diagnóstico, no de una persona, sino de toda la humanidad. Sí. Que estamos mal. Estamos mal. Viene el primer bombazo, diría George Knight, ¿no? Así Viene es. el primer bombazo, pastor, y se nos presenta el diagnóstico de la naturaleza humana y uno se espanta, ¿no? Porque aquí estamos incluidos todos. Pero yo creo que es el inicio del camino a la salvación. Amén. Reconocer que esa situación existe en todos nosotros, ¿no? Así que no todos son malas noticias. No, hay buenas noticias también. En Cristo Jesús. Muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes el bosquejo de la lección. Nuestro bosquejo será, el primer punto, una naturaleza degradada. El segundo punto, máscaras de santidad, un punto profundo. Y el tercer punto, el primer paso hacia una vida renovada. Vamos, si les parece bien, a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por el privilegio de estar reunidos en esta mesa, listos para compartir algunos comentarios acerca de esta lección, que nos recuerda, Señor, que el corazón humano lejos de ti puede degradarse hasta lo más bajo, pero gracias porque también en ti encontramos esperanza de una vida renovada. Que nuestros conceptos, palabras, pensamientos sean sometidos a la voluntad de tu Espíritu Santo y que podamos
hablar palabras sabias, Señor, dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar directamente con el primer punto, una naturaleza degradada. Pastor Juan José, definitivamente viene el diagnóstico. Pablo, en los primeros capítulos de su carta, presenta específicamente ahí en el capítulo 1 y el capítulo 3, presenta la naturaleza humana. Y cuando uno lee estos pasajes que se escribieron hace tantos años, uno pudiera estar describiendo lo que vemos el día a día, hoy, en este siglo, ¿verdad? En nuestro tiempo actual. Sí, ciertamente sí. Para eso sería bueno que pues leyéramos juntos Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18, ¿verdad? Para tenerlo en mente. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pareciera que cuando uno lee este pasaje, uno puede ponerse a pensar en la humanidad y decir, qué bueno que nosotros no somos así. No. Curiosamente es eso, siempre nos comparamos, ¿no? Y diciendo, bueno, ellos sí, yo no soy así. Y cuando uno lee este pasaje, uno pudiera poderse pensar, ¿cómo eran los gentiles, no? O cómo eran los fariseos. Qué bueno que yo no soy gentil ni fariseo. Pero Pablo no está diciendo solamente eso, no. Está hablando de la condición humana del hombre. Y me llama la atención, yo tengo aquí lo siguiente que dice así, quiero compartirlo, y tengo lo siguiente que dice de la siguiente manera, refiriéndose a este pasaje. Las acciones del desvío de las personas, sus palabras engañosas, la violencia de su conducta y su falta de respeto a Dios, nos hace pecadores, y no solo eso, sino incapaces de elegir hacer bien. No, el ser humano no desea hacer bien. ¿Sí? El ser humano quiere portarse bien, pero dentro de que quiere portarse bien, se equivoca en más de una ocasión, porque se cree justo, porque cree que está bien. ¿Sí? Como yo decía hace un momento, pensamos en el pasaje y pensamos en los demás, y no en nosotros. ¿No? Correcto. Decíamos en la introducción, Pastor Abraham, hay cosas que sacan lo mejor de nosotros, pero también hay cosas que sacan lo peor de nosotros. Y el ser humano regularmente tiende a vivir en degradación, lejos de Dios. Sí, pastor, esta actitud o esta tendencia hacia el pecado, pues viene desde los padres de la humanidad, ¿no? Adán y Eva. Se contaminaron le llamamos a veces el virus del pecado, y nos los han pasado y nos los han heredado. Y la tendencia del ser humano es hacia el pecado. Y ya Pablo en Romanos hablaba acerca de eso, por qué Dios determinó erradicar a la humanidad en el diluvio, ¿no? Y él menciona en el capítulo 1 de Romanos 1, desde el 21 en adelante, habla acerca de por qué pecaron, ¿no? Entonces dice el versículo 21, y creo que ahí está el secreto del pecado. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, ellos lo conocían. Ellos sabían de Él, los antidiluvianos. Es decir, los atributos de Dios, dice más atrás en el versículo 20, los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se ven claramente desde la creación. Es decir, los antidiluvianos tenían elementos para creer en Dios, pero conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Prefirieron vivir aparte de Dios.
prefirieron desviarse de estar en presencia de Dios y vivir conforme a su voluntad. Yo creo que ahí está el pecado, ¿no? Morris Benden decía, hay pecado y hay pecados. El pecado es estar lejos de Dios y los pecados son las manifestaciones del pecado. Entonces el pecado, podríamos decir, es estar lejos de Dios, decidir alejarse de Dios. Y todos los pecados que menciona ahí más adelante, pues solamente son manifestaciones de esto. Y el comentarista de la lección habla de pasos degradantes, ¿no? Primero, se alejaron de Dios. Y dice que el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, idolatría. Cuando nos desviamos de Dios y no queremos alabar a Dios, agarramos otras cosas para alabar, para adorar. Quien no adora a Dios, adora otra cosa. Así es, ¿no? Idolatría. Y después vienen los pecados, pudiéramos decir, sexuales. Se degrada la concupiscencia de sus corazones, dice el versículo 24, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos, los hombres, y cambiaron, perdón, el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos. ¿Okay? Y después el versículo 26, 27 en adelante, habla acerca de cómo es que practicaban relaciones sexuales, hombres con hombres, las mujeres con bestias y cosas como esas. Eso es lo que lleva a alejarse de Dios. ¿Okay? Y después, el versículo 29 dice que el pecado atrae pecados. O sea, ya caí en un pecado, ya me alejé de Dios y después viene la degradación total, ¿no? Dice el versículo 29, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidad. Siempre el pecado va a traer más pecados. Se acostumbra uno a pecar y después ya no siente uno satisfacción con ese pecado, toma otro y toma otro y el pecado llama pecado y es una degradación total. Y el último escalón hacia abajo, dice el versículo 32 y los últimos versículos, que no solo los cometen, esas personas no solo cometían los pecados, sino que se complacen en quienes los practican también. El apartarse de Dios es degradación. Así estaba la situación en la humanidad en aquel tiempo y creo que no es muy diferente a la situación actual en la cual estamos viviendo, Pastor. Pastor Abraham y pastores, la carta de los Romanos es un tiro de gracia al concepto de la evolución. El concepto de evolución, pastor, nos dice que el ser humano nació como un simio y va en un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Va mejorando. Cuando vemos la carta a los Romanos, nos damos cuenta que va completa, nació perfecto y entonces se va degradando, pastor, y no importan los tiempos, no importa el siglo, no importa, porque incluso también dice la lección, la educación, pensamos que la tecnología, pensamos que los avances científicos iban a hacer que el hombre fuera mejor en el siglo XX, siglo XXI. Y nos damos cuenta que el corazón humano sigue viviendo en degradación. El pecado generó lo que el pastor ya mencionó. La referencia que Pablo menciona es simplemente el resultado del pecado. Y lo que tenemos que entender en esta lección es que no solamente los que Pablo menciona que están en esa degradación de pecado están en esa condición humana pecaminosa, sino que todos nosotros estamos en la misma condición. No, la lección menciona, ¿no?, que no puede ser que a lo mejor no cometemos pecados tan manifiestos, pero al fin y al cabo estamos en la misma condición humana. Pecaminosa, exactamente. Y en el libro de Génesis, ustedes recuerdan cuando Abel y Caín, uno de ellos determina por su propio criterio, por su propia sabiduría, entregar a Dios una ofrenda que Dios no pidió. Y esta referencia la menciono porque en Romanos 1:22 Pablo dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. La postura nuestra como humanos, nuestro criterio propio fuera de la voluntad del Señor o fuera de lo que Dios espera que nosotros hagamos como seres humanos, es obviamente evidencia de que somos pecadores.
Y así lo hemos iniciado desde el principio y los traemos arrastrando hasta ahora. Reconocer que todos estamos en la misma condición pecaminosa. Y ahora, pastor, nos atrevemos a cuestionar a Dios, nos atrevemos a desafiar a Dios, recriticamos a Dios, Dios es injusto, ¿cómo permite que pase esto? ¿Cómo es que se le sale de las manos? ¿No es cierto lo que está pasando en este mundo? Y entonces ahora nosotros somos los que cuestionamos a Dios. Exactamente, en lugar de reconocer quiénes somos, estamos haciendo el eco que Satanás hizo desde el principio, ¿no? Provocar la duda de que Dios es justo y que Él actúa de manera inadecuada, ¿no? Y obviamente eso también es parte de la pecaminosidad que tenemos como seres humanos hoy en día. Yo quiero mencionar lo siguiente y resaltar esto con lo que se está comentando. Dice el versículo 11 del capítulo 3 de Romanos, dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en relación a lo que mencionaba el pastor Abraham hace un momento, haciendo el repaso de Romanos capítulo 1, llama la atención quiénes son nuestros ideales. ¿Quiénes son nuestros ideales dentro de la sociedad? Cuando uno comienza a leer lo que está en el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 21 en adelante, y lo que mencionaba el pastor Abraham, hablar del versículo 22 al 32, pues la gente hoy día se crea imágenes de santos, de talismanes, de animales. O sea, la sociedad es muy parecida o casi igual a lo que sucedió en aquellos tiempos de Pablo, ¿no? En Roma, ¿no? La gente hoy día se desvive por una estrella del deporte, por modelos, por actores, ¿no? La homosexualidad, que es generalizada, como lo menciona Pablo, hoy día ya es normal. O sea, la gente lo ve normal. Es un derecho, ¿no? Ella es un derecho, exactamente, ¿no? Y las enfermedades, pues no se digan, ¿no? Entonces, realmente, desde que entró el pecado, el hombre se ha corrompido tanto que ha perdido de vista a Dios. Hemos perdido de vista a Dios. Podemos cometer el error de pensar que nosotros, que no somos partícipes de todo lo que has dicho, estamos libres de esa situación, ¿no? Pero lo que la lección nos enseña es que definitivamente debemos autoevaluarnos, analizarnos nuestros motivos, nuestros sentimientos, nuestro pensar, para darnos cuenta que estamos en la misma condición pecaminosa, ¿no? Como seres humanos somos, ¿verdad? Es que, hablemos de lo siguiente, un hermano puede estar cantando y puede estar orando y puede enseñar en la iglesia, pero al mismo tiempo puede estar haciendo cosas que no son agradables a Dios. Una ocasión... Con nosotros mismos, ¿eh? Sí, una ocasión fui a visitar a un enfermo. Me pidieron que fuera a orar por un enfermo y pues yo fui a la casa del hermano para orar, ¿no? Y cuando yo llegué, la hermana me dijo, permítame un segundito, ahorita pasa la recámara. Está bien, arreglaron y pasé y me puse a platicar con él un poquito y cómo se sentía, y él me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Después de platicar un poco, de abrir la palabra de Dios, antes de orar, yo no sé por qué miré hacia abajo y debajo de la cama había 3 frascos. Uno con, yo creo que era vinagre con ajos, pastor Abraham, no sé. Otro tenía cebolla, otro no me acuerdo qué tenía, pero eran 3 frascos ahí, ¿no? Y entonces yo le hice la pregunta, hermano, ¿y esos frascos qué? Y dice, es que hace rato vino, pues, una amiga de la familia y oró por mí y me trajo esto para que me componga. Y entonces yo le dije, ¿y entonces en quién cree usted? Muchas veces eso puede pasarnos a nosotros, como miembros de iglesia. O nos pasa, ¿no? Pensando que vamos a ayudarle a Dios, o es normal, o es parte de, ¿no? Practicar este tipo de cosas, y yo creo que caemos en lo mismo, ¿no? O sea, no creemos. Una vez estuve... Sí, pastor. Una vez estuve en un desayuno con gente importante, digámoslo así, algunos deportistas de renombre, etcétera. Y cuando me senté a desayunar al lado de un exmedallista olímpico de nuestro país, me preguntaba, ¿y usted qué es? Pues yo soy pastor y creo en la Biblia, etcétera. Yo le pregunté, ¿y usted en qué cree? Me dijo, yo creo en el perfeccionamiento humano. ¿Cuántas religiones hoy, cuántos movimientos hoy
hablan justamente de eso. Tienes que llegar a ciertos niveles y vas avanzando, ¿verdad? Y el intelecto y la educación te van haciendo llegar a un estado de perfeccionamiento. Y yo cuando dijo eso, me acordé de la gran mentira de Satanás, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Porque eso fue lo que Satanás ofreció. Él dijo que vamos a ser como dioses en un proceso de perfeccionamiento y nos damos cuenta que es todo lo contrario. Pastor, yo creo que ahí está el meollo del asunto. ¿Qué es el pecado para cada quien? Creo que el concepto de pecado es importante para que sepamos qué tan hondo estamos hundidos, ¿no? Porque si consideramos que estamos en la superficie, ¿verdad? Que nada más nos caímos del barquito, pero que no hay ningún peligro, ¿sí? Entonces no hay problema. Yo puedo salir del problema. Pero cuando leemos Romanos 1, pastor, y en el versículo 24 dice, por eso Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 dice, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada. No es que Dios los haya aventado y dicho ya, no. Ellos, dice, se puso la base desde el versículo 21, ellos eligieron estar lejos de Dios y rechazar a Dios. Ellos tenían que sufrir las consecuencias de su equivocación al dejar a Dios. Dios dejó que vivieran sus consecuencias, simplemente. Y en el capítulo 3, pastor, pudiéramos decir que la contaminación es total. ¿Sí? En el versículo 10, 11 y 12, dice todos. Todos y todos. ¿Quién? No hay uno solo que no haya pecado. O no hay uno solo que no peque. Porque cuando decimos no hay uno solo que no haya pecado, pues ya pecó, ya fue en el pasado. No, que estamos pecando. No hay uno solo que no peque. Y dice el versículo 13, por ejemplo, sepulcro abierto es su garganta. Entonces, ¿dónde muchos pecados empiezan? En la lengua, que dice, con sus lenguas urden engaños. 14 dice, su boca está llena de maldición. Muchos pecados son de palabra, lo que decimos. Pero dice el versículo 15, sus pies se apresuran a derramar sangre. Desde la cabeza hasta los pies estamos contaminados. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y luego el versículo 18, no hay respeto a Dios ante sus ojos. Estamos contaminados desde la mente, porque nos hemos desviado de Dios. Esa decisión hicimos, o la humanidad hizo esa decisión de alejarse de Dios. Y es una contaminación total en cuanto a número y total en cuanto a persona. Todo su ser está contaminado. Y no importa con qué pequemos, con los ojos, con la boca, con los pies, con lo que sea, estamos en pecado. Estamos hundidos en el pecado. Es decir, estamos condenados a morir eternamente. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta, ¿no? Necesitamos un rescatista. Así es. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hacer una pausa. Regresamos hasta la lección número 3, la condición humana. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, la condición humana. Ya analizamos el primer punto, que es una naturaleza degradada. Ya vimos cómo Pablo presenta la condición humana lejos de Dios. Y vamos ahora al segundo punto, que le hemos titulado Máscaras de Santidad. Y me gustaría introducirlo con un mensaje del discurso maestro de Jesucristo, página 105 y 106. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Esta cita es muy clara, no juzguéis. El único que puede juzgar los corazones es Dios, pero añade, por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos, trata a cada uno con amor y compasión. Ahora el apóstol Pablo se va un poco más profundo.
no solamente nos dice cuál es la condición de los gentiles, ahora viene con los de la casa. Y vamos a analizar a través de la carta a los romanos cómo estamos los de la casa, cómo estamos los que hemos sido bendecidos con el Evangelio, cómo estamos los que nos decimos seguidores de Jesús, cómo estamos los que nos decimos, los que enseñamos la palabra, cómo estamos. Y ahora vamos a analizar justamente ese punto, pastor. Ok, vamos a leer una vez más Romanos capítulo 2, versos del 1 al 3, que es la primera parte de lo que vamos a comentar en este momento, dice. Dice la palabra de Dios: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensas en esto, entonces ahora, que tú mismo vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Yo creo que una de las cosas que a veces nos olvidamos nosotros los seres humanos o los hijos de Dios o los de la casa, como expresaba hace un momento, es que nosotros a veces emitimos juicios, ¿sí?, sin saber, o creyendo que lo sabemos todo, ¿no? Creyendo que como somos mejores tenemos derecho a juzgar a los demás y cometemos un grande error, o más que error, un grave pecado. Efectivamente, aquí el apóstol Pablo nos dice que la condición del ser humano no cambia, ni aún con los de la casa. Podemos estar, el Evangelio puede haber causado en nosotros, o el Evangelio trae bendición a nuestras vidas, pero necesitamos, eso no nos da una posición para juzgar, pastor, es lo que entendemos aquí. Sí, pastor. En el capítulo 1, Pablo menciona los pecados que cometían los antediluvianos. Y el comentarista dice que en todo lo que iba repasando Pablo, se pudieran haber escuchado amenes en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, y Dios, ¿verdad?, los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, y ellos van a recibir la ira de Dios. Amén. Y después ellos pues cambiaron la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con bestias, y eso Dios los entregó a pasiones degeneradas, ¿verdad? Y van a tener su pago. Amén. Y bueno, ya condenamos a los demás, ¿no? A los que decimos, ya condenamos a los gentiles, ya condenamos a los que no son de la iglesia, ya condenamos a los del mundo. Pero entonces en el capítulo 2, versículo 1 dice: por eso tú, hombre, quien quiera que seas gentil, seas judío, seas adventista o seas de otra denominación, no tienes excusa cuando juzgas. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque todos somos pecadores. Adventistas, pentecosteses, metodistas, bautistas, cualquiera. Todos somos pecadores. Pero ahora le está hablando a la iglesia, a los adventistas. Y dice el versículo 17, Romanos 2, 17. Tú que te llamas adventista, judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Sí. Para mí Dios es mi fortaleza, me glorío en Dios y me apoyo en la ley de Dios. Tú conoces su voluntad y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. Sí. Sí. Yo voto por lo mejor. Yo sé qué es lo mejor. Yo sé cómo vivir. Yo sé cómo vivir. ¿Confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas? Sí, tenemos 28 doctrinas, ¿verdad? Sustentamos 28 doctrinas, todas basadas en la Biblia, que es cómo hemos de conducirnos aquí. Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento de la verdad. Sí. Creo que no hay una iglesia más bendecida en cuanto a conocimiento de doctrina de la Biblia que la iglesia adventista. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas que no se ha de hurtar y hurtas? Tú dices, no cometerás adulterio y cometes adulterio. ¿Abominas a los ídolos y robas sus templos?
te jactas de la ley y transgrediendo la ley deshonras a Dios, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo creo que los amenes se cacharon, ¿sí? ¿No? Se acabaron. Los de afuera, los del mundo son pecadores, pero los de dentro de la iglesia también somos pecadores. En la naturaleza humana, todos hemos pecado. Yo quiero enfatizar eso. Estamos hundidos en el pecado. Porque si nada más vemos que son equivocaciones, que son errores, que son pues distracciones en nuestro actuar, el pecado, no le vamos a hacer mucho caso. El pecado es rebelión contra Dios. Y nos hemos rebelado contra Dios. No importa si hacemos aquellos pecados que hacían los antediluvianos, los gentiles, los que están fuera de la iglesia, o los que cometemos en la iglesia, nosotros. Pecados chiquitos, como decía el pastor, no tan manifiestos, ¿no? Pero estamos en pecado también. Y esos valen tanto como aquellos. Son rebelión contra Dios, ¿no? Quiere decir que todo lo que el pastor habrá mencionado, esas ventajas que tenemos como adventistas, o en aquel tiempo de Pablo a los judíos, de nada sirven para la salvación. Son bendiciones que le ha dado para que los usemos para predicar el evangelio y para compartir el evangelio, ¿no? Pero no sirven de nada porque con respecto a la salvación, porque en esa situación todos estamos igual. Por eso Pablo menciona, yo quiero resaltar este versículo conectado con el pastor ha comentado, el verso 28 del capítulo 2. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Diríamos, no es adventista el que lo es, el que cumple todo lo que... El ir a la iglesia y estar sentado. Exacto, correcto, ¿no? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? En lo que menciona ahí, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión era del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, de nada sirve nuestras ventajas, como ya comentamos, nuestro conocimiento inclusive también, y lo que podamos interactuar o hacer en la iglesia, o mi actitud de servicio que pueda tener, si no está siendo conducido realmente por un corazón transformado en Cristo Jesús. Y creo que ahí es donde debemos pensar en esta semana, en estos días, de reconocer que somos pecadores y que no queramos protegernos o justificarnos con lo que tenemos para decir que estamos bien. En realidad, todos somos pecadores. Hay una cita aquí en el comentario que dice, todos los que se unen a la iglesia pero no están unidos al Señor, manifestarán con el tiempo su verdadero carácter. Correcto. ¿No? O sea, podemos estar unidos a la iglesia, pero no unidos a Cristo. No, Cristo. ¿Verdad? Así que Dios nos ayude, pastores, laicos, miembros, podemos estar unidos a la iglesia, incluso a través del bautismo, pero no unidos a Cristo. Sí, y ahí vienen las comparaciones. Parece ser que las comparaciones son unas muletas para apoyarnos y no sentirnos tan pecadores, ¿no? Para sentirnos justificados. Para sentirnos justificados. Primero, en conjunto como iglesia nos comparamos con los que no son de la iglesia. ¿Qué pecados se cometen allá, no? Decimos, si la iglesia aquí, nosotros no somos, no cometemos esos pecados. Y luego ya dentro de la iglesia, pues nos comparamos unos con otros. Pues yo creo que el hermano me lo llevo, ¿no? En comportamiento, en buena conducta, en cumplimiento de las normas de la iglesia, y nos andamos comparando. Pero no es la comparación entre nosotros lo que vale, porque siempre va a haber uno mejor, uno peor. Siempre. Y siempre nos agarramos más a los peores, ¿no? Para sentirnos más seguros nosotros. La comparación es con Dios. Y cuando nos comparamos con el Señor Jesús, cuando nos comparamos con Dios, pues vemos que estamos infinitamente lejos de ser lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús apeló en la actitud esta que menciona el pastor en los fariseos? Porque muchos estamos actuando como fariseos, ¿no? Una postura dura de condenación a los demás, cuando yo estoy en una condición similar o peor.
Y eso es lo que apela a la lección a que reconozcamos que somos pecadores. Y es que ese tipo de personas comienza a mirar todos los defectos que hay en la iglesia y en las mismas personas, ¿no? En las mismas personas. Y aunque él dice que está luchando por hacer lo correcto, realmente lo que él está haciendo es lastimar a la iglesia y lastimarse a sí mismo y no darse cuenta de que su condición está lejos de lo que Dios espera, ¿no? ¿Quién es nuestro modelo? Dice Exacto. este libro, Mensajes Selectos, tomo 3, página 192. No imitéis a ningún hombre, porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en su lenguaje, en sus maneras y en su carácter. Jesús es nuestro modelo. Él nos pide que copiemos nuestras vidas y caracteres al suyo y podamos representarlo tal como Él es. Nuestro modelo es Cristo. Ahí está la medida. Mira a Jesús, cómo actuaba, cómo era. No entre los hombres, los seres humanos nos ponemos modelos nosotros mismos. Nuestro modelo es Cristo, ¿no? Hay que seguirlo a Él, hay que imitarlo a Él. Al hacer eso, nos damos cuenta que estamos mal. Eso es lo que requerimos hacer primero, ¿no? Ante el Señor, presentarnos y darnos cuenta de nuestra condición, que realmente está mal. Correcto. Vamos a poner. Pero yo creo que sí nos damos cuenta de nuestra condición, o el ser humano se da cuenta de su condición humana, ¿no? Pero muchas veces el hombre no quiere reaccionar, porque sabemos el camino y sabemos lo que debemos de hacer, ¿no? Sabemos que tenemos que entregarnos a Dios cada momento de nuestra vida. Y yo creo que los hermanos, tanto los hermanos como nosotros, como todos los seres humanos, debemos reconocer eso, darnos cuenta y hacer ese cambio. O sea, como decía usted hace un momento, imitar a Jesús, o que nuestro modelo es Jesús, ¿no? Nuestro modelo es Dios. Ya vimos el diagnóstico, vamos a ver ahora el remedio en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la tercera y última parte de esa lección número 3, la condición humana. Volvemos. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste de polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el trono estoy. Véame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el trono soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Estamos llegando a la tercera y última parte de la lección 3, la condición humana. Ya analizamos los primeros 2 puntos, que tuvo que ver con una naturaleza degradada y con una máscara de santidad, hablando tanto de los gentiles como de los judíos y por supuesto aplicándolo a nosotros mismos como una condición humana pecaminosa. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el primer paso hacia una vida renovada? Ese es el tercer punto que vamos a tratar en ese momento. Pastor Juan José, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el canal que permite que el corazón humano pueda ser regenerado nuevamente en Cristo Jesús? Bueno, antes de ir a esa respuesta con la pregunta que he hecho, vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 2, versos del 5 al 10. Y voy a leer una versión diferente, dice aquí: pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. El Espíritu Santo crea en nosotros, o bueno, es el único que va a crear en nosotros el convencernos de que estamos mal. Es el que va a crear en nosotros el que nos acerquemos a Cristo Jesús para obtener el perdón. Es un asunto, Pastor Abraham, es un asunto individual, ¿verdad? Porque aquí dice que el justo pago vendrá, y no importa si eres judío o eres griego. Aquí es un asunto individual, tu relación con el Señor. ¿Dónde se ha puesto tu fe? ¿Dónde se ha puesto tu confianza, tu relación, tu amor con Cristo? Pero de manera individual, no es en conjunto, no es como iglesia, no es corporativamente. Sí, pastor, aunque le predica a todos los romanos y en general a toda la humanidad, pero lo presenta personalmente a cada quien. Y llama la atención, pastor, el versículo 7 y 8, que presenta una escena de juicio, ¿no? Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho, dice el versículo 6, Dios pagará a cada uno según sus obras. Y luego el 7 y el 8 pone los extremos, el pago de cada uno. Dice el versículo 7, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Es importante señalar que dice que los que van a tener vida eterna son los que perseveran en bien hacer. Es decir, practican cosas buenas. Ya en el capítulo 1 y capítulo 2 ya se nos presenta que tanto gentiles como judíos somos pecadores, ¿verdad? Y que se basa esa percepción, ¿sí?, en que hacemos cosas malas. Estos que buscan la vida eterna perseveran en el bien hacer, pero ira y enojo, dice el versículo 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, están poniendo aquí el asunto en cuanto a obras, en cuanto a comportamientos, en cuanto a obediencia o desobediencia. Y aquí a lo mejor decimos, está en contra de lo que hemos estado diciendo, o lo que trata Romanos, pero no. ¿Sí? El que busca el bien hacer es el que está cerca de Dios. Los que hacen mal, ya está claro, son los que han rechazado a Dios. Es decir, en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, el bien hacer va a venir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar. Dice el versículo 4, creo que es el que
nos lleva a entender esto. Dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Vas a echar a la borda o vas tú a menospreciar la bondad, la paciencia, la generosidad, el amor, la misericordia de Dios? ¿La vas a ignorar? Todo esto te lleva al arrepentimiento. Todo esto te lleva a que te des cuenta de que estás haciendo mal. La bondad de Dios, manifestada sobre todo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. La bondad, la generosidad, la paciencia, nos guía al arrepentimiento. Cuando nosotros por la fe contemplamos al Señor Jesús muriendo por nosotros en la cruz, encontramos la motivación o el empuje que necesitamos para arrepentirnos. Yo soy el causante de eso. Jesús murió por mí. Ese es el Evangelio, que son buenas noticias. Jesús murió por mí. Él tomó mi lugar. Y entonces, al contemplar al Señor ahí, su amor me mueve al arrepentimiento. El pecado crece delante de mí. Soy pecador. Necesito un Salvador. Y es cuando aceptamos al Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el remedio para la maldad que tenemos. El hijo pródigo regresó porque recordaba la bondad y la misericordia del Padre. y tuvo que reconocer, se arrepintió, Así es. ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Así es. Y en ese momento viene la renovación. Ahí está el Padre esperando con los brazos abiertos, Así de es. vuelta. Pero el problema de aprender o más bien, vivir nuestra vida en el arrepentimiento, va a depender de la dimensión clara que tengamos de la condenación que tenemos como seres humanos. Siendo que ya estudiamos en los días anteriores que Dios apela a que reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa, ahora Él dice, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Ya te diste cuenta que somos pecadores nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Despreciar la bondad del Señor o aceptarla? Reconociendo que la bondad del Señor pues está ahí presente a través del Espíritu Santo, nos persuade, con cuerdas de amor nos invita a que vayamos a Él. Puede ser que en esa condición de reconocimiento de pecado algunos podamos llegar a decir, no, yo no tengo salvación, no tengo remedio, no tengo solución. Pero Dios no espera que pensemos así, sino Dios espera que digamos, Señor, reconozco tan pecador que soy, que entiendo que entonces tu gracia es suficiente. En la parte del viernes la lección dice un versículo que para mí creo que es clave para entender esto, Juan 8:11. Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, leer este versículo hace momento que lo estaba leyendo me cimbró en la condición que soy como ser humano. Somos pecadores, estamos evidenciados del que somos así. Y aquí está la respuesta, aquí está el ofrecimiento. El Señor Jesús dice, ni yo te condeno, no peques más. El Señor está con cuerdas de amor llamándonos. Por ahí hay un canto que he escuchado de parte mía que han entonado, que habla que Dios es caballero, que Dios es cortés, que está con cuerdas de amor buscándonos acercarnos a Él. Y Él está apelando a que vayamos a Él en ese momento. Reconozcamos nuestra condición y mi respuesta sea, Señor, aquí estoy. Yo me rindo a ti, yo acepto tu gracia, porque yo no soy nadie y no soy nada. Solamente en Cristo puedo ser victorioso. Y yo creo que ahí debemos entender que ahí entra la función del arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ya el libre albedrío que tenemos será aceptarlo o no. Porque inclusive el arrepentimiento lo provoca el Señor. Y Él apela, ¿verdad?, a nuestra conciencia. Nosotros diremos, sí, Señor, aquí estoy, reconozco, voy a ti. Él no nos va a forzar nunca, ¿verdad?, al arrepentirnos, como dice la lección. Él no va a obligarnos a que vayamos a Él de manera obligada. Él nos espera con paciencia a que reaccionemos a su gracia. Amar por gratitud. Correcto. Sí, correcto. Entregarnos por gratitud, amar por gratitud. Es la mejor fórmula. Y reconociendo que no hay otra salida. Lo intentamos de un lado, lo intentamos de otro, lo intentamos de cualquier manera, pero hay un solo camino de salvación que es Cristo Jesús. Y a Él debemos ir, pero debemos reconocerlo. Y entonces ejercer esa capacidad que Dios nos da, que es la decisión, el libre albedrío. ¿Aceptamos al Señor o no lo hacemos? El no hacerlo nos va a hundir más en el pecado. El hacerlo es
el remedio para la maldad que tenemos, ¿no? Para la enfermedad que tenemos que se llama pecado. No hemos llegado a ser lo que debemos ser, pero bendito Dios, ya no somos lo que antes éramos, ¿verdad? El Evangelio cuando llega, transforma la vida, pero no hemos llegado al ideal. No, vamos a aprenderlo a través del libro de Romanos, que estamos en el proceso de santificación, ¿no? Bendito Dios. Quiero comentar aquí Sí. un poquito más lo que estaban mencionando, compartiendo un pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, ¿no? Cuando se habla que el Espíritu Santo pues es quien nos convence, ¿no? Y nos convence de pecado, por cuanto no creen o no creemos en Él, ¿no? O sea, cuando hablamos de arrepentimiento, o sea, para que nos demos cuenta que estamos arrepentidos, el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a ese camino. Pero nos tiene que, o sea, nos convence de pecado. Mientras nosotros no estemos convencidos de que estamos mal, no nos podremos arrepentir tampoco. O sea, ciertamente el Evangelio son buenas nuevas, ciertamente hay esperanza, ¿no? Hay un camino que seguir, ¿no? Como decíamos, es el primer paso a una vida renovada, ¿no? O sea, yo tengo que arrepentirme, pero para que yo me arrepienta, el Espíritu Santo tiene que crear eso en mi vida, y yo tengo que estar dispuesto para comenzar a hacerlo, y entonces sí disfrutar las buenas nuevas del Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Exactamente, disfrutarlo de esa manera, ¿no? La respuesta siempre es, el doctor da el diagnóstico, tiene esto. ¿Hay solución? Sí hay solución. Para nuestra enfermedad sí hay solución, ¿no? Esas son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que el Señor Jesús ya vino, tomó nuestro lugar, murió por nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, que trae salvación a todo ser. Y también en Romanos 1:16 dice la lección que se mencionan 3 palabras, ¿no? Evangelio, justicia. La justicia es la cualidad de ser justo ante Dios. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Ya dijimos acá que va a haber un juicio. ¿Cómo me presento al Señor? Si ya dijimos que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, ¿con qué justicia me presento? Con la de Cristo. Prestada, ¿no? Sí, acreditada, imputada, ¿no? Jesús, que fue perfecto, que vivió una vida perfecta, nos acredita. Lo mío es tuyo. Lo que dice Malaquías 3. ¿Sí? Coloca el manto, le quita las ropas viles y coloca ese manto Zacarías. de justicia. Perdón, Zacarías, gracias. Perdón. Zacarías capítulo 3, le coloca ese manto de justicia, lo que usted está mencionando Entonces, ahora, ¿no? acreditar. Sí. Nosotros no tenemos justicia porque ya vimos que todos somos pecadores, pero la justicia de Cristo nos la acredita, nos las imputa. ¿Y cómo? Por fe. La fe es la mano por la cual nos agarramos de eso, Señor, creo en ti. Y en el momento en que creemos en Cristo, esa justicia nos es acreditada. Hay buenas noticias, hay salvación para el ser humano a pesar de lo malo que somos. Amén. Así que cuán importante es concluir y tener certeza que en Jesús hay victoria cuando creemos en Él, porque Él nos declara justos aún siendo pecadores. Así es. Y esa es la buena noticia que comentó el pastor Abraham. Bendito sea su nombre. Pues lleguemos a conclusiones finales. Estamos prácticamente concluyendo nuestra lección. Si les parece bien, cada uno vamos a cerrar con un pensamiento final. Vamos a comenzar por el pastor Juan José. Okay. Yo quiero mencionar lo que decíamos hace rato. Me equivoqué en la cita, pero ciertamente es Zacarías capítulo 3, ¿no? Cuando Jesús le quita las vestiduras viles a Josué, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y le coloca, dice, he quitado tu pecado de ti y he puesto este manto de justicia, ¿no? Y luego pone una corona sobre su cabeza. Es lo que Jesús hace en nosotros cuando nosotros estamos en el camino correcto o en el lugar que debemos estar, ¿no? Ya reconociste que estamos mal, ya sabemos que estamos mal, Dios hará eso. La justicia de Dios implica que todo el que tenga fe en el Evangelio obtendrá la salvación. La justicia de Dios implica que todo el que tenga fe en el Evangelio obtendrá la salvación. Que a través de lo que hemos estudiado en esta lección, pues tengamos eso. Hay una esperanza, hay una buena nueva. Que nuestra fe en el Evangelio nos dará la salvación por la justicia de Cristo Jesús. Gracias, pastor José. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay 2 grandes verdades, creo, en lo que hemos estudiado este día. Uno,
Todos somos pecadores. Y sin Cristo estamos perdidos. Y la segunda gran verdad es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y quisiera citar 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos perdidos, ¿no? Pero, dice el versículo esto erais algunos, tiempo pasado, Antes. pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Amén. Dios. Que esto sea la experiencia de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Jorge. Pues yo creo que esta lección nos invita a todos a autoevaluarnos, a analizar nuestra propia vida y darnos cuenta de nuestra condición. Creo que impulsemos por ahí el pensamiento de esa semana en esta lección, y al reconocer o al darnos cuenta o al verificar que así somos pecadores, pues vayamos con certeza a Jesús. Amén. Porque Él también nos recibe con esa seguridad de perdón. Amén. Queridos hermanos, vive vidas agradecidas. El Señor ya hizo todo por nosotros. Ya nos dimos cuenta que nuestra justicia no sirve para nada y nos dejará fuera del reino. Pero en Cristo Jesús y su justicia estamos en el camino correcto hacia la salvación. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana en una lección más de nuestra lección. Que el Señor les llene de bendiciones y nos mantenga fieles con nuestra mirada puesta en Jesús. Hasta la próxima.